Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy quiero hablar sobre el podcast de Nash, mi propio podcast, uno de mis proyectos, el cual lleva inactivo un tiempo. Pero antes comentaros que estoy bastante resfriado y que si me notáis la voz un poco rara en este vídeo, pues es por eso. El podcast de Nash era mi proyecto, un podcast con actualmente 6 episodios, donde venían diferentes personas para hablar de un tema en concreto, para hacer entrevistas, e incluso en una ocasión un podcast donde estaba yo solo hablando sobre un tema en concreto. Lo podéis encontrar en Spotify, Anchor y en el canal oficial de YouTube del podcast, pero actualmente ya lleva más de 5 meses inactivo. En este vídeo vamos a hablar sobre el podcast, de qué era y de qué trataban los episodios, también de gente que me hubiera gustado traer, los problemas que hubieron y por qué desde hace más de 5 meses que no publico episodios. Pero antes de ir con el vídeo, quiero anunciar que dentro de muy poco, el día 28 de este mes, se va a celebrar el evento de Minecraft de Fernando Miura, donde habrán diferentes rondas, clasificaciones y habrá un ganador. El día 28 a las 5 de la tarde lo estaré streameando en mi canal de Twitch, así que podéis ir a seguirme con el link en la descripción. Y seguramente en YouTube ese día también suba un vídeo hablando sobre el torneo. Bien, dicho esto, vamos con el vídeo. Un podcast es una serie de episodios de audio retransmitidos online, en este caso retransmitido en Spotify, Anchor y YouTube, que normalmente son episodios de entrevistas o charlas con diferentes personas. En mi podcast habían diferentes tipos de episodios. Unos eran entrevistas a una persona y en ese episodio hablamos de lo que él hace y comentábamos cosas en relación a esa persona. Otros con más de una persona en los que hablábamos de diferentes temas y noticias del momento. Cada uno daba su opinión e íbamos debatiendo sobre eso. Y por último, un único episodio que hice yo hablando solo sobre Polyne Games. En los episodios se hablaban de cosas como eventos de Minecraft, Elon Musk, creadores de contenido, YouTube y las redes sociales, NFTs, Minecraft y mucho más, aunque principalmente se trataba la creación de contenido en los videojuegos. A día de hoy lleva más de 5 meses inactivo, aunque en mi canal principal de YouTube y en Twitch estoy haciendo bastantes charlas, que se podrían asemejar en parte a los podcasts. Estoy subiendo algunos vídeos únicamente hablando de diferentes temas, algunos en los que simplemente estoy yo y otros en los que pues charlamos con otras personas. Obviamente no se tratan ni las entrevistas ni las noticias como se hacía en el podcast, pero en parte tiene la misma finalidad y a la gente que le entretenga escuchar esos episodios también se puede entretener con este tipo de vídeos. Vamos a hablar de los inicios del podcast. El primer episodio se publicó el 5 de febrero de 2022. Dentro de poco el podcast cumplirá un año, aunque únicamente se subieron 3 episodios en febrero, luego en marzo, luego en junio y el último en agosto. Básicamente sí ha sido muy poco constante en el podcast, ya que son episodios complicados de grabar, tardados, y aunque no requieran edición, el guionaje sí que es una gran parte y requiere de bastante tiempo. Hace prácticamente un año tuve la idea de hacer este podcast. En ese entonces veía bastante The Wild Project y otros podcasts como el Charlando Tranquilamente de Ibai o el podcast de Iker Unzu. Me pareció una dinámica bastante entretenida y por eso tuve ganas de hacerlo yo también. Mi mayor inspiración fue The Wild Project, con esos episodios de entrevistas y noticias. Y para el episodio en solitario fue bastante inspiración el de Iker Unzu. Las primeras ideas las tuve con mis amigos en el colegio, ya que ellos también consumían ese contenido, y a partir de ahí pues pude ir sacando cosas. Participó gente como Hanonimuzu, Tato Prof, Matosinos Gamer, Asiel Crack y Arnaudito. Todos ellos gente que ya conocía de antes y que invité al podcast. Aún no he tenido la oportunidad de conocer a alguien gracias al podcast e invitarlo por eso. Espera, o sí lo he tenido. Asiel Crack seguramente lo conoceréis todos, un amigo mío, y actualmente estamos en bastantes cosas juntos. Tenemos varias series, estuvimos en Influencercraft, grabamos bastante juntos, seguramente ya lo habréis visto por el canal. Resulta que a él lo conocí para grabar este podcast. Fue el motivo por el cual yo le escribí, le veía en TikTok, cuenta donde tiene ahora mismo 100.000 seguidores, la verdad, y por ese momento el podcast estaba empezando y quería traerlo. A partir de ahí jugamos algunas veces, empezamos a grabar algún vídeo, luego me invitó a Influencercraft y después de eso ya obviamente todos sabéis qué pasó. La verdad que estoy bastante contento de haber podido tener esta oportunidad con Asier, porque en ese momento quizás me hubiera costado más contactar con él. Lo del podcast se terminó haciendo muchísimo después, pero la verdad que me gusta bastante que actualmente pues tengamos tantos proyectos juntos y tantas colaboraciones. Este tema también lo hablo en el vídeo de cómo conocí a mis amigos youtubers, lo tenéis en mi canal y si no ahora creo que lo estaré dejando arriba a la derecha si me acuerdo. También me hubiera gustado traer a Hybrid, por ejemplo, lo habíamos hablado varias veces, pero Hybrid también es que lo conocí bastante más tarde. Al final nunca tuvimos la oportunidad de invitarle y me hubiera gustado bastante entrevistarle ahí. Aunque sí que con Hybrid hemos hecho alguna charla, por ejemplo hay un vídeo en mi canal secundario en el que hago una charla mientras jugamos a Fall Guys con él y otras personas. También me hubiera gustado traer a otros creadores de contenido más grandes para que contaran cómo es hacer los vídeos y eso, aunque para que no fueran únicamente creadores de contenido también hubiera estado bien quizás algún programador, alguien con algunas anécdotas buenas
más. O quizás alguien que pinta muy bien, no lo sé. Estoy seguro que si hubiera continuado con el proyecto, hubiera tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y poder invitarla al podcast. Vamos a hablar de los episodios del podcast. El primero, de inauguración, fue junto a Jerónimo y Tato Prof, y básicamente ese era un episodio de noticias. Recuerdo unos días antes que estuve buscando información por todos lados para poder estar informado de lo que ocurría y ahí poder hablar de todos los temas. Al igual que el cuarto episodio, también de noticias, ya que yo personalmente pienso que los episodios de noticias eran muy buenos, aunque también demasiado costosos de hacer. El segundo episodio fue una entrevista a Matusinos, en el que hablamos pues de todo lo que él hacía y también de algunos otros temas. Estos episodios duraban más de una hora. Después, el tercero era uno en el que estaba yo hablando sobre Plan Games, el cuarto el otro de noticias, el quinto la entrevista a Asier, que por fin se hizo muchísimo tiempo después, ya en junio, y por último el episodio 6 con Arnaudito, un episodio en el que hablamos de Minecraft y diferentes temas sobre este videojuego. Cuando más tiempo ha pasado ha sido entre el cuarto y el quinto episodio. Hubieron varios meses de inactividad en el podcast, pero nada comparado con estos 5 meses que llevamos ahora, y en parte fue causado por los guiones. Para hacer todos los episodios utilizaba guiones, también como para muchos de mis vídeos. Guiones en los que, por ejemplo, para las entrevistas tenía que buscar días antes información sobre la persona a la que iba a entrevistar, ya que no quería entrar ahí y empezar a hablar de temas genéricos sobre creación de contenido. Por ejemplo, en la entrevista que le hice a Asier, hablé de cosas distintas a la de Matusinos. Obviamente sí que es verdad que en las dos pues quizás hablé sobre las diferentes plataformas y la creación de contenido porque se dedican a lo mismo, pero obviamente con Asier hablamos sobre temas en relación a él, cosas que él conocía en las que estaba participando, y con Matusinos de sus temas. Luego, para el episodio de Plan Games, me preparé unos puntos que quería tratar, simplemente, y ahí iba hablando, al igual que con el de Minecraft. El mayor problema eran los episodios de noticias, ya que en esos capítulos quería hablar de muchas cosas, estar bien informado y que haya variedad. Como muchos temas no los tenía presentes, tenía que intentar encontrar información antes y que estuviera bien. Por eso eran los episodios que más me costaban hacer y también uno de los motivos por los que terminó el podcast. Otra cosa que quiero comentar sobre los guiones es que obviamente no está todo medido palabra a palabra lo que queremos decir. De hecho, la gracia del podcast también es que muchas veces nos vayamos por las ramas o que nos equivoquemos en algún momento, por eso tampoco hay edición, para que se vea todo más real. Aunque obviamente sí que tenemos que tener pues unos mínimos puntos que tratar y para no perdernos tanto. Otro problema que hubo aparte de los guiones fue la gente. Y es que sí, hay gente que podría haber invitado, que me hubiera gustado, pero también pienso que me hubiera costado seguir muchísimo más, ya que al menos en ese momento me hubiera costado muchísimo encontrar a mucha gente, poder contactar con youtubers mínimamente conocidos. Y no digo que pueda ahora mismo, de hecho tampoco podría. Al final hubiera repetido muchísima gente y no sé qué hubiera hecho. Actualmente el podcast lleva bastante tiempo de inactividad, pero como ya he comentado antes, los streams que estoy haciendo y los vídeos que estoy subiendo a mis diferentes canales sobre charlas tienen parte de la esencia que tenía antes el podcast, y es una manera en la que en parte puedo hacer algo similar a lo que hacía antes. Por ahora estoy bastante contento con cómo está yendo todo, estoy creando muchísimo contenido y prácticamente no tengo tiempo para nada. Me hubiera gustado que el podcast hubiera sido más tiempo, pero también hubiera sido un gran problema llevar eso. En resumen, el proyecto del podcast era algo que me gustaba bastante hacer, una forma diferente de hacer contenido sobre charlas que a muchos nos gustaba, trayendo gente y amigos para hablar con ellos sobre temas o incluso hacerles entrevistas. Actualmente, como ya he dicho, estoy haciendo unas charlas similares en mi canal, por lo que parte de eso sigue haciéndose. La verdad es que actualmente no creo que vaya a retomar el podcast, seguramente sea un proyecto más que quedará a medias como muchos otros. Aunque quizás